Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy comenzamos un nuevo vivo donde vamos a hablar de un tema que seguramente les va a interesar, bueno, y obviamente a mí también, porque voy a aprender bastante charlando con Moni Francese, que ahora la voy a invitar a entrar y a presentarse ella misma, porque vamos a estar hablando de decodificación biológica. ¿Escucharon hablar alguna vez de esto? Por ahí alguno de ustedes ya también en algún momento lo hizo o está al tanto de qué se trata. Vamos a hablar con ella. Mira, ya la tenemos acá conectada, así que la vamos a invitar a que se sume. Así ella se presenta y va saludando también a todos ustedes que se van sumando acá a este vivo. Ya estamos conectando con Moni. Mientras les voy contando, ahí la tenemos, ya la tenemos. Hola Moni, Hola, hola ¿cómo Gaby, ¿cómo estás? estás? Muy ¿Cómo bien. estás? Buenas tardes, bienvenida. Le estaba Buenas contando un tardes. poco a la gente, estaba haciendo una presentación, que vos sos profesora en decodificación biológica, también en biología total de los seres vivos, pero me gustaría que vos te presentes y que les cuentes a la gente que se van sumando un montón ahora en quién sos y qué haces. Bien, mi nombre es Moni Francese y soy profesora e investigadora en decodificación biológica y en todas las terapias que complementan a la decodificación biológica, como por ejemplo la decodificación real del árbol genealógico, que es una marca registrada, que es de mi autoría, basada en todas las investigaciones que vamos haciendo en el instituto y además con todos los conceptos básicos, obviamente, que ya están estipulados, ¿verdad?, con respecto a la materia. También, bueno, en otras terapias, como terapia floral y muchas otras más. Bueno, vamos a empezar entonces hablando de decodificación biológica. Primero contanos qué es, porque muchos por ahí conocen o lo escucharon en el nombre, ¿no? Decodificación biológica. Incluso también yo he escuchado hablar de biodecodificación, que sé que no es lo mismo, pero bueno, vos nos vas a explicar cuál es la Sí, diferencia. sí, mira, cuando hablamos de decodificación biológica y biología total de los seres vivos, hablamos de la terapia pura, ¿sí? De la terapia que viene, que es real, que viene de la fuente, ¿sí? Cuando hablamos de nombres de fantasías, como bio no sé qué, no sé cuánto, estamos hablando de eso, de nombres de fantasía, de terapias que quizás están recortadas, es una parte de la terapia, pero solo quienes estamos autorizados desde la fuente podemos dar la terapia completa y usar su nombre como así lo indica. Para que te des una idea, en mis formaciones yo les brindo dos manuales de casi 100 páginas cada una, o sea, por cada módulo, son 5 módulos, y o sea que en esos 5 módulos se llevan 10 manuales, en total serían, cada manual es de más de 100 hojas cada uno, ¿sí? 10 manuales con más de 100 páginas cada uno, donde en realidad no es para estudiar Mm. todo, sino que es para ir a buscar información, ¿sí? Para que tengan toda la información ahí y no tengan que recurrir a ninguna otra fuente. Y además, bueno, en nuestro instituto es un instituto de investigaciones, por lo que estamos continuamente agregando material, y entonces estamos en condiciones de usar, digamos, tomar la marca registrada, que sería de codificación biológica y biología total de los seres vivos, como es un nombre, el nombre que le puso el padre de esta disciplina, que es Klaus Sabbat, ¿sí? A su vez también le agregamos la nueva medicina germánica, que es del doctor Hammer, ¿sí? Uno es de Sí. Francia y el otro de Alemania. ¿Y qué es la decodificación? ¿Qué es lo que decodifican de la persona, por ejemplo? Cuando hablamos de decodificación biológica, hablamos de una terapia con basamento científico, hablamos de que todas las enfermedades las programa el cerebro, las codifica el cerebro y se desprograman, se decodifican a través del mismo cerebro. Hablamos de que todo conflicto psicológico se transforma en conflicto biológico, baja la biología a una parte del cuerpo, ¿sí? Cuando vivimos un hecho, con el hecho en sí no pasa nada, pero si ese hecho le ponemos emoción, Uy, se nos estamos, congeló. A ver. ahí Ahí estamos. está, ahí volvimos. Decía que Hay un cuando uno vive problemita un de hecho, conexión.
Sí. Cuando uno vive un hecho, hasta ahí no pasa nada. Pero si ante ese hecho le ponemos emociones, sentimientos, pensamientos, comenzamos a levantar el nivel de estrés. Cuando el nivel de Sí. estrés llega a un punto que el cerebro dice, bueno, mira, ya esto no es óptimo para la supervivencia, sería conveniente Ujú. hacer algo con esto. Nuestro cerebro está siempre, siempre atento a nuestra supervivencia. Entonces, ¿qué hace? Toma la película de lo vivido, lo guarda en una carpeta en el inconsciente. ¿Para qué lo guarda en una carpeta en el inconsciente? Para que no nos sigamos estresando, porque el estrés no es una solución ganadora de supervivencia. Entonces, esa película de lo vivido es lo que nosotros llamamos el código oculto de la enfermedad, del síntoma o el diagnóstico. ¿Sí? Entonces vale decir que cuando vamos a decodificar, nosotros vamos a buscar ese código oculto de la enfermedad que solo un decodificador biológico puede saber qué es lo que está buscando, ¿sí? Porque nosotros trabajamos en función de eso, o sea, trabajamos en función de ir a buscar Ujú. justamente los conflictos psicológicos que se transforman en biológicos. Entonces, quizás Sí, Moni, si una persona quiere hacer por su cuenta sola esto, decir, bueno, yo quiero decodificarme, encontrar esa marca que me quedó oculta, ¿lo puede hacer o necesita una ayuda externa para hacerlo? no, Al mira, tenerlo tan inconsciente, digo, seguramente estudiando es y muy difícil que uno estudiando pueda hacerlo solo. estudiando y estando entrenado puede que lo logres. Lo ideal es que yo misma, por ejemplo, cuando trabajo cuando tengo que decodificarme algo, porque yo tengo una vida, soy un ser humano, vivo conflictos como cualquier otra persona. Ujú. Entonces, si inmediatamente no hice algo con esos conflictos como para poder desprogramarlos en el momento, ¿sí? Que no lleguen a biologizarse, no lleguen a bajar a la biología, una parte del cuerpo. Entonces, en ese caso, cuando se me despierta un diagnóstico, un síntoma, yo pido ayuda a otro decodificador, porque es mucho más fácil, porque yo no puedo ver mis propios conflictos y el otro que está entrenado y sabe que viví, sí. Vale decir que nosotros sabemos qué es lo que Ujú. vivió la otra persona, solamente que cuando lo buscamos en nosotros mismos no lo podemos encontrar muchas veces. Entonces, Sí. ¿cómo funciona? Te explico un poco más cómo sigue la historia, digamos, de una vez que el Sí. cerebro guarda en una carpeta en el inconsciente esas emociones. Después, el estrés de lo vivido es lo que baja a una parte del cuerpo, a un órgano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de ahí que nosotros, sabiendo cuál es el diagnóstico que tiene esa persona, sabemos qué es lo que tenemos que ir a buscar. Sabemos perfectamente si tenemos qué tipo de conflictos vivió, cuándo los vivió, de qué manera los vivió, qué pensamientos y emociones le puso a ese hecho, ¿sí? Entonces, al abrir la carpeta del inconsciente, limpiar lo vivido en ese momento, es ahí donde se libera esa parte del cuerpo de ese estrés y es en ese momento donde el cerebro, que no mantiene nada, que es inútil, decodifica y desprograma eso que tuvo que programar y codificar en algún momento, siempre, siempre en términos de mi supervivencia. Ujú. ¿Y de qué nos sirve decodificar eso que está ahí guardado? ¿En qué forma nos ayuda? Se desprograma la enfermedad. Mira, nosotros decimos siempre que nosotros aceptamos el, el diagnóstico que la persona trae, pero lo que nunca vamos a aceptar es el pronóstico, ¿sí? Si alguien viene con Ujú. un diagnóstico, yo el diagnóstico lo acepto, de hecho trabajo con diagnóstico médico, siempre, y enseño a mis alumnos, ¿sí? Que sí o sí tienen que trabajar con un diagnóstico, que jamás voy a atender un me duele acá, me duele allá, jamás de los jamases. Ahora, lo que sí, por ejemplo, cuando la persona viene y me dice, me dijeron que el pronóstico es que esto es incurable, que el pronóstico es que esto, no sé, tengo tanto tiempo de vida. Bueno, eso es lo que no aceptamos, porque nosotros sabemos que Ujú. con esta terapia de decodificación biológica se desprograman, se revierten todos los diagnósticos. Por lo tanto, no podemos aceptar el pronóstico. Hacemos firmar un acta de acuerdo al paciente que se compromete a seguirse atendiendo con su médico. Lo que pasa es que el médico inmediatamente va a ver que está bien y tiene que revertir el pronóstico que dio, por supuesto.
Ujú. ¿Sería una terapia complementaria? No sé si ustedes le llaman terapia, Sí, tratamiento, ¿qué lo nombre le llamamos, dan? ¿Y es lo llamamos, complementaria a lo médico? ¿También lo puede ser llamamos complementario a lo psicológico? Los llamamos complementarios porque no se contraindica con ninguna otra terapia, con ninguna. Sí, vos podés estar haciendo la terapia que quieras que te haga bien y nada va a impedir que la decodificación funcione. De hecho, no nos metemos con otras terapias. Si la persona está cómoda haciendo tal o cual terapia, puede seguirla haciendo. ¿Sí? Ahora, con respecto a la medicina tradicional, sí hacemos comprometer al paciente que va a seguir haciendo lo que el médico le dice hasta que el médico vea que ya no necesita de quizás, no sé, quizás la medicación o lo que sea, el tratamiento, lo que sea que le esté suministrando o le esté practicando en ese momento. Pero es el médico quien decide cómo y cuándo cambiar el tratamiento, interrumpirlo o lo que sea Ujú. que haya que hacer, ¿sí? Sí, Nosotros solo perfecto. Moni, informamos. sí, antes de hacerte otra pregunta, quiero aclarar porque hay algunos que están preguntando si pueden hacer preguntas a alguna de las personas que están Sí, participando y viendo el vivo. Claro, sí, por claro supuesto. que sí, sí. Mándennos las preguntas ahí escrito, yo voy anotando y por ahí no las respondemos en el momento, pero cuando estemos hablando de ese Ujú. tema, lógicamente sí, y está bueno para la charla para que la gente participe. Moni, te quería preguntar algo porque conozco gente que ha hecho decodificación biológica. Por ejemplo, una persona me dijo, me encontré con un montón de datos Ujú, que me dieron, que hice consciente, que removí, y por ahí después me asusté, no supe qué hacer con ujú. eso, Bueno, ¿no? ¿Qué ahí está pasa el cuando punto. uno... Sí. Ahí está el punto de depende con quién te atendés, dónde vas y qué terapia manejas. Si manejas la terapia de fantasía, donde están limitados porque no tienen herramientas como para continuar una consulta, entonces vale decir, Ujú. tenés un forúnculo, perfecto, alguien Sí, sabe cómo agarrar el bisturí, abrir y comenzar a drenar, pero después no tiene ni idea qué seguir haciendo. Entonces vos te vas claro. con la herida en carne viva. Sí, todo muy lindo. Ujú. Ya drenaste todo eso y ahora lo más probable es que se te haga de nuevo, porque ahora estás peor que Sí, antes, ¿sí? Ahora estás peor que antes porque ahora encima no sabes qué hacer con eso que te pasa, con eso que te claro. dijeron que estaba guardado. Y si estaba guardado en una carpeta en el inconsciente, es justamente porque tu cerebro decidió en su momento que eso no era óptimo para tu supervivencia. O sea, no era óptimo que siguieras recordando eso Ujú. que te estaba haciendo Es daño de alguna manera. como un mecanismo de defensa, ¿no? Que uno Claro, sí, tiene, por esconder supuesto. eso para poder seguir con la vida. Sí, Sí, pero mira, en algún lado queda. todo es en términos de supervivencia, absolutamente todo, la enfermedad también. Y nosotros lo basamos científicamente. Y además, mira, Gaby, yo di conferencias muchas, por ejemplo, en el aula magna del Hospital Fiorito. Di conferencias en la Universidad Católica, di conferencias en la UNDAB, en la Universidad de Avellaneda, di clases en la ex Casa Cuna, Ujú. y di clases de codificación biológica y di clases de codificación real del árbol genealógico. Imagínate que si esto no tiene basamento científico, yo no hubiese llegado a ninguno de esos lugares. Y realmente gente que vino desde ese lugar a estudiar conmigo fue la que me hizo el nexo para poder estar en esos lugares porque vieron los resultados, porque vieron los testimonios, porque corroboraron los estudios de antes y después, tanto de mis pacientes como de pacientes de los decodificadores que estudian en nuestro instituto. Sí. Los decodificadores que estudian en nuestro instituto no están nunca solos. Nosotros, o sea, yo tomé la responsabilidad desde el día que comencé a dar clases de decodificación biológica, comencé a dar, tuve la responsabilidad de entrada de armar grupos de ateneos donde nos juntamos todos los decodificadores y trabajamos juntos los casos. Por ejemplo, hay otro grupo de perfeccionamiento donde trabajamos los casos más difíciles, los casos que quizás hay que apurarse, que son únicos, que son particulares, y los trabajamos todos juntos. Un decodificador que se recibe en mi instituto tiene la posibilidad de ingresar. Hoy, por ejemplo, después de esta entrevista contigo, tengo el grupo de decodificadores, el grupo de Ateneo, que son gratuitos. Para mis alumnos es gratuito. Y yo estoy y estamos todos colaborando y todos opinando sobre un caso y otro y ayudándonos entre todos para que todas las consultas sean lo más óptimas posibles. Entonces ahí cada uno expone sus dudas porque cada paciente es único e irrepetible. Claro. Entonces, está todo muy Ujú. lindo los manuales. Yo les doy
10 manuales de más de 100 hojas o alrededor de 100 hojas cada uno, pero no todo va a estar ahí porque cada caso es particular. Mm, Entonces, claro, esas son las herramientas. claro, entonces nos podemos encontrar que tenemos todo ahí para armar las consultas, para preparar de cada caso, pero nos encontramos con casos que son totalmente atípicos, que son diferentes, personalidades diferentes, Ujú. diagnósticos diferentes, combinaciones de diagnósticos diferentes. Entonces nosotros nos juntamos para hacer Ateneos y para analizarlo, porque los médicos también se juntan en Ateneos. ¿Sí? Porque no todo está descubierto ni investigado todavía. Y nosotros tenemos la humildad de poder juntarnos y ayudarnos entre todos. Y todo eso para mis alumnos es todo gratuito. Lo hacemos de manera Ujú. gratuita. Moni, ¿y cómo sabe la gente cuando va a encarar o a buscar una terapia de estas? ¿Cómo se puede dar cuenta de que sea la terapia real y no estas terapias de fantasía que hablábamos recién? Bueno, mira, yo no puedo darte nombres de los que sé que no son buenos, o sea, no es ético, Sí, pero pero cosas, no, pero cosas en que mira, uno tenga que mirar porque eso es importante. Yo te contaba recién, o sea, sé por testimonio de gente que me dice, me encontré con estos elementos y después me sí, dejaron ahí, no sí, supe qué hacer con eso. Y sí, recibimos todo el tiempo gente que se atendió en otros lugares y donde realmente eh, eh, tuvieron experiencias no muy agradables o quizás ni siquiera tuvieron resultados y como vos decís, quedaron con todas las emociones dando vuelta y decir, ¿y ahora qué hago con esto? Y lo ideal es que no ujú, solamente la persona sepa qué hacer con eso, sino que sane, porque de eso se trata. O sea, yo no saco las emociones a relucir porque sí, y además la persona se tiene que ir con un bálsamo, ¿sí? Se tiene que ir con todos esos, habiendo sanado, no solamente habiendo desprogramado lo que trajo para desprogramar, sino que también tiene que irse con sus emociones perfectamente en condiciones, donde yo siempre digo, yo no te puedo cambiar el pasado, pero sí te puedo cambiar las emociones con respecto a ese pasado, para que vos puedas mirar para atrás tu mismo pasado y digas, mira, yo viví eso, pero lo puedas incluso contar si querés o recordarlo sin que genere dolor. Entonces ahí es cuando ujú, verdaderamente la persona sanó lo que trajo para sanar, ¿sí? Mientras ujú, tanto, no está resuelto todavía. ujú. ¿Y cuándo una persona necesita hacer una decodificación biológica? Por lo general, ¿cuándo se acercan? Cuando uno está con un problema de salud, cuando uno tiene un problema emocional o psicológico, en ambas situaciones, ¿qué es lo que suele pasar? Mira, en general viene gente con diagnósticos médicos, de hecho no atendemos un me duele acá, me duele allá, ¿sí? Nosotros trabajamos con responsabilidad y a mí si no me mandan, Ujú, mínimamente, ahora que se atiende mucho por Zoom, si no me mandan, o a los decodificadores que se recibieron conmigo, si no nos mandan una foto que se vea perfectamente bien el diagnóstico completo, yo no atiendo, ¿sí? Si alguien me dice, a mí me duele tal ujú, cosa, yo tengo este diagnóstico, bueno, pero lo tenés, o sea, ¿te lo dio el médico o supones vos que tenés tal cosa? Porque yo claro. no trabajo con un Ujú, diagnóstico presuntivo, trabajo con el diagnóstico real. También vienen algunas ujú, personas donde ya fueron a buscar un diagnóstico y no hubo diagnóstico, pero la dolencia sigue, entonces también se ujú, decodifica. Si vos ya fuiste a los médicos, te hicieron estudios o lo que sea, y seguís con la dolencia y no tenés un diagnóstico, también se decodifica, pero ya fuiste al médico, ¿sí? Y es el médico el que te ujú, dice no sí. tenés nada. Como por ejemplo, en el caso de la infertilidad, cuando no tienen nada, ni él ni ella, están perfectamente en condiciones, pero sin embargo no quedan embarazados. Entonces, ahí sí se trabaja, se decodifica y logran tener un hijo. Si quieren realmente tener un Ujú, hijo, lo logran, te lo puedo asegurar. Pero a veces no hay diagnóstico, sin embargo, no pueden quedar embarazados, eso lo sabemos todos sí. y lo vemos a continuidad. Sí, es muy común hoy en día, ¿eh? Ujú, Es muy común sí. parejas que no pueden quedar, no pueden tener hijos y sin embargo no hay diagnóstico. Bien, ahí también se decodifica, o sea, con o sin diagnóstico, pero ya lo intentaron, ya fueron al médico y ya saben que no tienen ningún diagnóstico. También podemos atender a alguien que tiene un problema de vida a repetición, ¿sí? Alguien que dice, mira, yo siempre vivo los mismos conflictos, ya estoy cansado de vivir las cosas de la misma manera, no puedo dejar Ujú, de repetir esto en mi historia, ¿sí? Eso no necesita diagnóstico médico. También atendemos a alguien ujú, que dice, yo sufro de tabaquismo. Y no me importa si fumo un cigarrillo por día o 3 atados. Si la persona me dice que sufre de tabaquismo y quiere decodificarlo, lo decodificamos.
y no necesito un diagnóstico médico para eso, ¿sí? Ujú, Vale decir, sí. usando la lógica, ¿sí? Lo Ujú. que se ¿Y refiere qué le al suele cuerpo. pasar? Sí, perdóname, no te dejé terminar. No, digo, usando la lógica. Hay cosas que obviamente Sí. no voy a ir al médico para que me diga lo que me está pasando, pero hay otras cosas que sí, lo que tiene que ver con lo físico, que requiere realmente de un profesional médico, entonces sí, primero el médico y después nosotros El trabajamos con lo que el diagnóstico y médico dice. ustedes. Sí, sí. Perfecto. ¿Y qué le suele pasar a una persona cuando se encuentra, cuando se enfrenta a esa decodificación, ¿no? Cuando logra sacar esas cosas que por ahí tenía tan guardadas o tan desconocidas, siendo cosas propias, y enfrentarse a eso, ¿qué es lo que En produce? principio sorpresa porque la gente dice, ¿cómo sabías vos que yo había vivido eso cuando yo mismo nunca me hubiese acordado si no lo hubiese trabajado con vos? ¿Sí? Entonces, en principio, Ujú. el factor sorpresa, pero después el agradecimiento, la gratitud infinita que tienen los pacientes, porque no solamente pudieron recordarlo, sino que lo pudieron sanar. Y a través de sanar eso, sanaron muchas dolencias y a su vez, incluso también muchas veces pueden desprogramar en efecto dominó, otros aspectos de la vida que tienen a lo mejor bloqueados, que todo tiene que ver con esa vivencia, que tuvieron que no se acuerdan. Pero tiene lógica que no se acuerden, Gaby, porque vos imagínate, si yo levanté el nivel de estrés a un punto donde mi cerebro dijo, alto ahí, yo tengo que tomar Basta. ese estrés Sí. y tengo que guardarte esto para que no te sigas estresando, porque si no nos vamos, partimos, porque con Ujú. esto yo ya no puedo. Esto es el punto máximo de tolerancia en este instante. Entonces, guardo la vivencia, te distraigo con otra cosa, te vas a acordar de lo de antes, de después, pero eso específicamente ya no te lo vas a acordar. ¿Sí? Fíjate la lógica que Sí. tiene en términos de supervivencia. Y el estrés es el Ujú. que va a parar al órgano y el que va a generar el diagnóstico. Pero cuando yo voy a buscar eso y lo sano, ya no tiene lógica, ya el estrés desaparece también. Por lo tanto, la enfermedad deja de tener lógica y el cerebro no va a mantener nada que es inútil. Por lo tanto, va a desprogramar, va a decodificar y te vas a sanar. Y te vas a sanar inmediatamente. Y lo que Ujú. siente la persona cuando logra esto en la consulta, que lo siente, siente paz, siente alivio y por sobre todo siente mucha gratitud, se van muy agradecidos porque entienden y comprenden perfectamente qué fue lo que pasó. Pero eso tiene que ser un trabajo Ujú. bien hecho. Y para ser bien hecho tienen que los profesionales que aprendieron esto, tienen que haberlo aprendido bien, ¿sí? y, y tienen que tener un lugar de apoyo, de contención para ir a buscar ayuda cuando se encuentren con pacientes que son diferentes a lo que dice el libro. Porque yo no puedo adaptar a la persona al libro, el libro se tiene que adaptar a la persona y de eso se trata, ¿sí? Ujú. ¿Y cómo se hace para estudiar decodificación biológica? ¿Hay que tener algún tipo de preparación previa? No, nosotros los preparamos. Mira, justamente la decodificación biológica es una terapia tan maravillosa que pudo ser muy buen decodificador incluso aquella persona que nunca había estudiado absolutamente nada previamente. O sea, y lo lograron y lo lograron con todo éxito. Siempre digo que primero todo el que empieza a estudiar decodificación empieza a estudiar por sí mismo, para evolución personal, para crecimiento personal. Y después va a ser un excelente decodificador. Cuando comienzan a estudiar porque le ven la beta monetaria, que realmente deja mucho dinero porque realmente hay mucho trabajo, los decodificadores que trabajan bien y que trabajan a conciencia y que son de mi línea, yo sé que trabajan muy bien. Y entonces, cuando le ven esa beta de entrada y solo eso, a mí particularmente no me parece que sea la mejor manera de comenzar a estudiar decodificación biológica. Pero cuando comenzás, porque querés primero para vos, primero para tu evolución personal, ¿sí? Porque se logra una evolución que es increíble. Nadie vuelve a ser la misma Ujú. persona que ingresó a estudiar decodificación biológica que el día anterior siquiera. Desde el primer día se empiezan a lograr los cambios, que es un viaje de ida. Yo siempre les digo, Ujú. ajustense los cinturones porque este es un viaje de ida, ¿sí? Y vamos a despegar. ¿Y Así cuánto tiempo comenzamos. lleva ese viaje o ese aprendizaje? Lleva 5 módulos que son o 5 fines de semana o los lunes por la tarde, que la carga horaria es la misma, ¿sí? Los fines de semana es de 10 de la mañana a 19 horas y los días de semana arrancamos algo de las 3 de la tarde,
también hasta las 19 horas, así que más o menos la carga horaria es exactamente la misma, está calculado con los break y todo, que es la misma carga horaria. Y Sí, cuando ahora cómo termino, están haciendo todo a por Zoom, distancia en este todo por momento, Zoom, por Zoom. sí, por Zoom, y Ujú. la verdad que resulta de manera maravillosa. Ayer terminamos un curso de terapia floral, con orientación en decodificación biológica y con técnicas de PNL, y realmente las devoluciones son maravillosas, que incluso los invito a todos, ¿sí? A todo aquel que nos esté viendo, nos esté escuchando, a que nos pidan por WhatsApp los audios de los testimonios de todos los alumnos que pasaron por nuestra formación. Siempre ellos mismos quieren dejar testimonio porque realmente están tan maravillados con su cambio. Aún hagan un curso de 2 días, sí, que de diferentes otros cursos que damos, de otras cosas, ¿no? De un día, todos por unanimidad dicen ya no ser la misma persona. Hacían un curso de duelos, hacían un taller de abundancia económica, hacían un taller de niño interior, ¿sí? O cualquiera de los talleres que damos, todos dicen exactamente lo mismo. Son terapias Ujú. que basadas en talleres y cursos que basados en la decodificación biológica hacen que sean maravillosos y que realmente es un antes y un después. Ujú. Tienen también en todas las cosas que me estabas nombrando y los cursos, además, como un lugar común que tiene que ver con la mente, ¿no? Y con el poder de la mente, que me parece que todos utilizamos muy poquito de todo ese poder que tenemos. Sí, justamente. Y lo que nosotros hacemos es poder inmediatamente desarrollar eso, desarrollar un poco más del poder. Ujú. No tengo que vamos a usar todo el potencial que tenemos porque creo que no estamos preparados todavía, sí, para usarlo, pero usamos un 20% como mucho de la capacidad que tenemos en el cerebro. Y nosotros hablamos del cerebro como si estamos hablando de una computadora, pero una computadora totalmente perfecta, ¿sí? Tan perfecta que es capaz hasta de, en términos de nuestra supervivencia, salvarnos la vida instante tras instante, ¿sí? Y Ujú. esta computadora perfecta se basa en la lógica, todo es lógica pura. Cuando comenzamos a estudiar decodificación, todo cierra de manera maravillosa. Te cuento que mis formaciones todos los años hay muchísimos profesionales de la salud, muchísimos médicos de todas las áreas, Ujú. muchos psiquiatras, hay psicólogos, hay médicos de todas las especialidades y todos por unanimidad quedan fascinados, todos. Y Ujú. bueno, terapeutas de todas las áreas también, pero no se necesita tener conocimientos previos ni ningún título, por lo que también hay mucha gente que justo se estaba por jubilar y cuando alguien se está por jubilar realmente todos sabemos que algo hay que hacer inmediatamente, no podemos quedarnos en stand-by y sin hacer nada. Por lo que en ese momento aprovechan también muchos a estudiar decodificación y te puedo asegurar que quedan reivindicados, que pueden tener el título que nunca pudieron tener, que pueden realmente sentirse que su capacidad cerebral es tan increíble, tan mágica, porque Ujú. además no hay que estudiar nada. Acá todo decanta por la lógica, ¿sí? Los manuales son para ir a buscar información, pero no son para estudiar, ¿sí? Como todo es lógica pura, Ujú. automáticamente van incorporando el conocimiento y te juro que queda el conocimiento, no se les va. A medida de que Ujú. yo les voy explicando las cosas, tiene tanta lógica que automáticamente se genera el cambio de paradigma. Sí. Mónica, yo había notado acá de una persona que escribió, preguntaba, ¿y qué pasa con la familia? Supongo que la pregunta apuntaba a saber qué lugar ocupa la familia en todo esto, y capaz que tiene algo que ver con algo que te quería preguntar también para hablar de la biología, de la decodificación del árbol genealógico también. Ujú. Ahí, qué papel Sí. empiezan a jugar nuestros antepasados, nuestra familia. No sé si es específicamente la pregunta que nos hicieron ahí, pero bueno, seguramente ahora nos vuelven a poner, pero me parece que apunta hacia ese lugar también. Mira, cuando hablamos de la familia, primero te voy a responder desde la decodificación específicamente. Nosotros siempre trabajamos para que toda la familia se pueda amalgamar, para que todos puedan estar bien con todos y que se pueda comprender el lado positivo
y la intención positiva de la otra persona, porque la idea es que todos estemos bien con todos, ¿sí? Acá, a diferencia quizás de otras terapias, no trabajamos solo, suponte yo te estoy atendiendo a vos y no es que me voy a enfocar solo en vos y no me importa nada el resto de tu familia y tu entorno, todo lo contrario. También me importa que tu familia y tu entorno estén bien, ¿sí? Entonces vos estás bien y la idea es que vos puedas verle el lado positivo y estar en orden y en armonía con todo tu entorno también, ¿sí? Y quizás si alguien te hizo algo que no te gustó, no te agradó demasiado, que puedas comprender, que quizás también hubo una intención positiva ahí, o de última, poder aceptarlo. Y no hablamos de perdón, fíjate, nosotros en esta terapia no hablamos de perdón, porque nosotros decimos que no buscamos culpables ni juzgamos a nadie. Entonces, siendo congruente con eso, el perdón llega cuando entendemos y comprendemos que nunca hubo nada que perdonar, sino todo que comprender, ¿sí? Ahora te lo voy a contestar desde el árbol genealógico. Tenemos Sí. una memoria de 7 generaciones ancestrales. Y esa memoria está 7. profunda, sí, 7 generaciones. Esa memoria está profundamente en nuestro inconsciente. Y la mayoría de las cosas que nos pasan y que vivimos responden a esas 7 generaciones. Entonces, cuando trabajamos el árbol, ya sea el curso es para trabajo personal, pero también te prepara para poder ser decodificador del árbol genealógico. Pero primero o sea, lo enfocamos para poder trabajar nuestro árbol. Entonces, cuando yo trabajo esas 7 generaciones que aún no teniendo datos, se trabaja del mismo modo, ¿sí? No necesito tener datos para trabajar. Si los tengo, maravilloso, voy a poder comprobar que todo lo que estoy trabajando, además, lo veo a través de los datos. Pero no necesito datos, no es imprescindible. Pueden ser necesarios, útiles, pero no imprescindibles. Entonces, cuando yo limpio 7 generaciones para arriba, limpio para los costados y limpio también para abajo mi descendencia. Como todo va de cerebro a cerebro, cuando yo sano, automáticamente, si tengo hijos, tengo nietos, tengo bisnietos, van a sanar inmediatamente porque la información va de cerebro a cerebro y automáticamente se modifica el ADN y el ARN de la información. Ahora, si no tengo descendencia, ya quedo preparada para transmitirlo a mi descendencia, pero siempre primero yo. Voy a mirar en mí para poder sanar a los demás. Cuando yo sano, el resto sana, ¿sí? Y cuando trabajamos con la decodificación biológica, dependiendo qué estemos decodificando, también vamos a ir a trabajar el árbol genealógico, por lo que se genera una terapia indispensable para un decodificador. Porque finalmente todo viene del árbol, Gaby. Sí. Fíjate que desde Me la cuesta medicina, pensar en tantas generaciones arriba, ¿no? Porque cuánta información hay ahí. Uno sí, muchas veces se da cuenta que va repitiendo ciertos parámetros o estructuras que van pasando también de generación en generación, pero pensar tan arriba que por ahí uno ni sabe de dónde viene, sí. cómo esas cosas van Pero dejando marcas. en tu cerebro inconsciente está toda la información. Mira, al punto tal que si vos hablas con un médico, ¿sí? Te puede decir que hay enfermedades que vienen, que son genéticas hereditarias, hasta de 7 Claro, generaciones. Un chico que nace hoy, ¿cómo sabe que tiene que traer una enfermedad de un ancestro hace 7 generaciones? Si yo no tengo ningún dato en mi familia, sí. ni sé quién fue ese ancestro, Ujú, pero ese niño nace hoy y trae en su memoria ujú, inconsciente el programa de repetir la enfermedad de un ancestro. Y la medicina tradicional lo ujú, sabe. Entonces, sí. cuando quizás te dicen esto se repite cada 3 generaciones, cada 4, cada 5, ¿sí? Y vos sabes, en mi familia hubo enfermedades donde estaban esperando porque sabían que a la 4ª generación podían nacer un niño con tal enfermedad, porque la había habido en generaciones anteriores, Ujú, ¿sí? Había otras que se repetían en otra generación y así. Entonces se fue como esperando, ¿sí? Que podía llegar a nacer algún chico con determinada enfermedad, porque en el árbol ya se venía hablando de que esa enfermedad se repetía cada X cantidad de generaciones. Quiere decir que en la memoria está. Si está para repetir una enfermedad, está también la memoria para repetir, por ejemplo, un hecho, una emoción, una situación de vida, ujú, una profesión, ujú. ¿sí? Repetir conductas también, ¿no? Conductas, por supuesto, claro que sí, sí.
de la misma manera que repetimos enfermedades, repetimos todo el resto, ¿sí? ¿Y sabes por Ujú. qué? ¿Para qué es eso? ¿Para qué? Para pertenecer, para que nos quieran, para que nos amen, para tener un lugar en mi árbol. Está en mi memoria inconsciente todo lo que vivieron ellos. Entonces yo repito Ujú, situaciones en función de que inconscientemente necesito que me acepten, que me quieran, que me amen, ujú. porque todos ¿Y qué necesitamos pasa? pertenecer. ¿Y uno deja de pertenecer o lo va a dejar de querer esa familia cuando uno hace consciente esto o Ese es el cambia punto. Genial, eso? genial. Una genialidad. Sos una genial. Claro que no, por supuesto que no. Porque eso es algo que nosotros traemos, que nosotros sentimos, pero no necesariamente va a ser así. Y eso es lo que aprendemos, a poder desprogramar, soltar, sin tener culpas, porque ellos nos van a aceptar de la misma manera, nos van a amar de la misma manera. Y somos parte del árbol, de todos modos, y nadie nos va a sacar de esa línea genealógica, ¿sí? Y podemos soltar todo eso libremente, pero primero tenemos que trabajarlo y tomar conciencia y saber qué es lo que tengo que soltar y de qué manera para poder hacerlo, ¿sí? Ujú. Pero obvio que Sí, nos van a seguir queriendo. sí, acá nos tiran algunos conceptos, lealtades invisibles, Lealtades invisibles, ponen, por ¿no? supuesto. También tiene que ver con esto. Son lealtades invisibles, exactamente. Son lealtades invisibles, son mandatos, son creencias. Muchas son conscientes, otras son inconscientes. Sí, la mayoría están a nivel inconsciente. El tema es que cuando lo inconsciente se hace consciente, como decía Carl Jung, ¿sí? Ahí ya Sí, deja ahí que ya llevar el cambia. destino. Sí. ¿Y el taller de duelo tiene que ver con esto o se trata desde una El manera taller, el diferente? taller de duelo tiene que ver porque en realidad, mira, yo hace muchos años que diseñé, armé, organicé el taller de duelo, que ahora ya es un curso, porque es un curso que también es taller porque es para sanación personal, pero también es para todo terapeuta, para que lo pueda aplicar en consulta. La realidad es que todos deberíamos de sanar todos los duelos que tenemos y no somos conscientes de la cantidad de duelos que traemos, porque traemos duelos hasta de lo inimaginable. Uno habla de duelos y enseguida piensa en la gente que se le murió y quizás dice, no, pero mi abuelita Sí. tenía 95 años, ya todos estábamos esperando y yo hice todo y me despedí y no tengo nada con respecto a eso. Y no sé, y mi bisabuelo que tenía 104 años, no estamos hablando solo de la gente que desencarnó, ¿sí? De la gente que falleció, sino que cuando hablamos de duelo estamos hablando de duelos por separaciones, y cuando hablamos de separaciones tampoco estamos hablando solo de separación de pareja. Podemos hablar de separación porque un hijo emigró, ¿sí? O estamos hablando de separación, que hoy en día estamos trabajando mucho con ese tipo de casos. Sí. Tenemos muchísimos padres que están Un desempleo también, ¿no? un Perder un trabajo, desempleo, perder un lugar de pertenencia. pero no solamente un desempleo, sino que también hay que trabajar los duelos de un cambio de empleo, por ejemplo. Vamos a suponer que alguien está Ujú. trabajando en un lugar y ahora consiguió un empleo muchísimo más lindo y mejor, y el otro ni siquiera le importaba, ni le gustaba, ni estaba cómodo. Eso no significa que yo no tenga que hacer el duelo del trabajo anterior. Se hace el Ujú. duelo de la menopausia, de la andropausia, y nadie lo tiene en cuenta, y hay que hacerlo para que no traiga consecuencias. El duelo de la jubilación. ¿Sabés lo importante que es hacer el duelo de la jubilación? Años trabajando, ¿sí? Una persona en determinado lugar y de repente puede que no tenga ganas de jubilarse o que sí haya estado esperando hace años la jubilación. De todas maneras, es un cambio muy importante en la vida de esa persona y hay que trabajar ese duelo, ¿sí? Ujú. El duelo por las Por mascotas. ejemplo, acá nos ponen algo de pareja, ¿no? Dice, si no hay un duelo de una pareja anterior, no se puede empezar una segunda con plenitud. ¿Es Exacto, así? sí, por supuesto que es así, por supuesto. Ujú, Y hay que cerrar todo lo que hay que cerrar con respecto a la pareja anterior para poder realmente estar pleno en la pareja siguiente, ¿sí? Mientras que uno ujú. siga manteniendo recuerdos y cosas de la pareja anterior, difícilmente pueda enfocarse y estar a pleno con la pareja siguiente, ¿sí? Pero hay infinidad de duelos para hacer, duelos por las mascotas, por ejemplo, duelos de haber dejado la infancia, de haber dejado la adolescencia, Ujú. duelos de haber pasado a la tercera edad. Sí. ¿M? Cada, Ujú.
cada etapa de la vida, cada cambio importante requiere un duelo. Me mudé a una casa que me gustaba más, a un departamento que me gustaba más. Estoy feliz, pero estuve viviendo unos años en la casa anterior. Debo de hacer el duelo de la casa anterior. Sí. ¿Sí? ¿Y qué implica hacer el duelo concretamente? ¿Cerrar esa etapa? ¿Asumir que uno Hay cerró muchas esa formas de etapa? trabajar y eso es lo que explicamos justamente, lo que vamos desarrollando en el curso, de qué manera se trabaja cada uno de los duelos y qué debemos de hacer, ¿sí? Para poder realmente asegurarnos de que cerramos esas etapas y poder estar liberados para disfrutar la etapa siguiente, porque esa es la idea. Todo esto lo vemos en este curso que doy, ¿sí? Que se va viendo caso por caso, tema por tema, cómo se va desarrollando, porque no es lo mismo trabajar un duelo por un cambio de casa que trabajar un duelo por alguien que desencarnó o por una separación. Por supuesto, con cada tema lleva un trabajo diferente y eso es lo que vamos desarrollando. Para eso, por supuesto, se da toda una explicación previa de cómo funcionamos y cómo nos manejamos con cada uno de los duelos que van quedando en nosotros, que uno cree que por estar feliz con la etapa siguiente está resuelto la anterior, ¿sí? Y la anterior hay que darle vuelta a la Ujú. página, pero hay que darla bien vuelta a la página, sanando, quizás incluso cosas que vivimos que no fueron agradables, o cosas que fueron agradables que no se van a volver a repetir. Todo eso hay que trabajarlo. Qué interesante. Yo me anoté acá algunas cosas de las que hablaste al principio, ¿no? Que trabajan. Y también nombraste el taller de abundancia. ¿Qué es eso? ¿Tiene que ver con lo económico o no solo tiene que ver con lo económico? Mira, tenemos dos talleres de abundancia, uno que es totalmente gratuito, que se arma un grupo de 21 días donde les vamos mandando unos trabajos y unas meditaciones para hacer, que se pueden inscribir, escriben al 11 40 99 24 20, lo repito, 11 40 99 24 20 por WhatsApp escrito únicamente, y Sí. piden que por favor me quiero inscribir en el taller de Ujú. abundancia gratuito. Si Y no, igual Moni, perdóname, la gente que por ahí no llegó a anotar o por ahí no tiene para anotar en este momento, sí, ahí le sale cuál es tu Instagram, así que también te pueden contactar y mandar mensaje por ahí. también, sí. Sí, lo ideal es por WhatsApp porque es Ujú. la vía más rápida, sí, de comunicación, donde ahí se les va a mandar la información. De todas maneras, si se comunican por Instagram, se les va a pedir que se comuniquen por WhatsApp, sí, porque es donde están los asistentes trabajando, respondiendo los mensajes. Así que siempre se los va a redirigir al WhatsApp de todas maneras escrito. Gracias, igual Perfecto. por... Entonces yo después cuando subo este vivo voy a anotar el número de WhatsApp abajo, así Sí, también queda claro y por queda el número favor, ahí para por favor, consulta. por favor. Y está el otro, está el taller de abundancia, que es arancelado, poquito, donde ahí sí hablamos de abundancia de dinero exclusivamente. O sea, que es gratuito de abundancia en general, para poder trabajar la Ujú. abundancia en todos los aspectos de la vida, ¿sí? En todo lo que uno quiera ser abundante, porque hay muchísimos temas en los que podemos ser abundantes, dependiendo de la necesidad y lo que quiera cada uno. Y el que es arancelado es solo y únicamente para trabajar y decodificar y desprogramar los conflictos por los cuales alguien puede no lograr la abundancia económica, porque eso hay que decodificar y desprogramar esos conflictos específicos. Y siempre digo, ¿te pusiste a pensar, Gaby, que hay gente que no importa la situación del país? Hemos pasado durante todos estos De años todo, de todo. de todo, de todo, de ¿Qué todo, no de hemos todo. pasado? Por eso. Y fíjate que hay gente que aún así siempre fue abundante y próspera económicamente, aún teniendo que cambiar inmediatamente, hacer una cosa, hacer otra, ¿sí? Aún teniendo que Sí. reinventarse, aún habiendo perdido todo y habiéndose tenido que reinventar rápidamente, volvió a ser próspero nuevamente y volvió a ser abundante económicamente rápidamente. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Y hay gente que trabaja, se esfuerza y realmente trabaja muchísimo y a lo mejor hasta gana dinero, pero nunca logra tener todo lo que quiere lograr porque el dinero se le va siempre en cosas inesperadas, Ujú. nunca puede, cuando ahorra algo, nunca puede llegar al objetivo porque termina gastándolo en otra cosa, o trabaja, trabaja, Sí. trabaja y nunca alcanza porque nunca logran salir a flote o tener el dinero suficiente para poder decir, darme los gustos que quiero darme, ¿sí? Y en el universo hay de todo para todo y nadie debe de pasar ninguna necesidad. Entonces,
Ujú. Claramente hay un montón de temas para decodificar y desprogramar con respecto al dinero específicamente, y este taller es solo y únicamente para enfocarnos en el dinero, ¿sí? Y te Ujú. puedo asegurar que Cuando es se un habla de, tema. sí, muchas veces se relaciona la abundancia con los pensamientos positivos, ¿no? Con el pensar en el dinero, focalizarse, En realidad, imaginar, visualizar. en realidad todo, en todos los ámbitos de la vida, los pensamientos positivos son fundamentales. Eso para todo, Ujú. para lo que se te ocurra, siempre con los pensamientos positivos por delante, porque si no, no vamos a lograr ni esto ni ninguna otra cosa. Pero a veces no alcanza, porque yo tengo pensamientos positivos, pero tengo un programa de carencia, o tengo un programa, o estoy codificado por algún motivo en mi vida, ya sea desde antes de nacer, al nacer o durante mi vida, se me programó en algún momento el que yo tenga que tener problemas económicos siempre. Entonces, sí, me lo paso teniendo pensamientos positivos, pero no lo logro, porque no decodifiqué y no desprogramé eso que no me está permitiendo ser abundante en el dinero, en lo económico. Ujú. Eso se ve muchas veces en las familias, me quedé pensando en eso, ¿no? Que uno ve que dice, bueno, ¿qué los llevan? ¿Los genes, que es tan exitoso por ahí como el Sí, padre, como el abuelo, que siguen? Porque sí, a veces no tiene que ver solo con tener una base ya económica de la cual uno sale y que por ahí, lógicamente, las cosas cuando uno tiene una base económica van a ser más fácil para esa sí, sí, persona sí, por eso. que para otra que no la tiene, pero tampoco es una condición, digamos, sine qua non. Sí, Mucha gente tiene esa base económica y hace desastre. sí, 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 no, no tiene que ver con eso. O sea, justamente como vos decís, hay gente que tiene la base económica y le dura muy poco. Los padres fallecen, los abuelos fallecen Ujú. y en un rato se quedaron sin nada. O sea, no tiene que ver Sí. específicamente con eso solamente, ¿sí? Porque hay gente que no tuvo ninguna base económica y sin embargo pudo ser próspero, y como vos decís, otros que tuvieron la base y dejan de ser prósperos inmediatamente. Tienen que ver con un montón de cuestiones Sí. que nos vamos codificando, programando a lo largo de nuestras vidas, que justamente este taller es para poder decodificar, desprogramar todos esos conflictos que hasta ahora, justamente por eso, no nos permitió ser prósperos, ser abundantes en el dinero, porque el taller Ujú. que es aracelado es únicamente para el dinero. El otro es gratuito y es para todo tipo de abundancia, pero se trabaja desde otro lugar. Sí. Estaba anotando algunas preguntas que iba sacando de ahí del sector de preguntas. Uno dice, lo que el cuerpo calla, no, lo que la mente calla, el cuerpo lo somatiza. Sí, sí, ¿Es por así supuesto. esto? Sí, por supuesto, es lo que hablábamos en un principio, ¿sí? Cuando Cuando hablábamos de la decodificación biológica, ¿no? Se ve que esa pregunta quedó de antes, yo no la había cuando abierto. yo no expreso en su momento, en el momento que vivo un conflicto psicológico, donde vivo un gran estrés, no lo expreso en el momento o no expreso todo lo que debería expresar, inmediatamente el cerebro guarda eso en el inconsciente y baja ese estrés al cuerpo, a una parte del cuerpo. Ahí es donde hablamos de que el cuerpo habla lo que la mente calla. Ujú. Y muchas veces eso o las consecuencias de esa situación no se ven en el momento, por lo general no se ven en el momento, ¿no? Lleva un tiempo y uno por ahí empieza a sentirse mal o desarrolla una enfermedad, que esto es como que pasa sistemáticamente en muchas personas, al año, 2 años después de haber vivido por ahí un momento traumático, y muchos dicen, ¿y cómo no explotó en aquel momento? Y Sí, explota ahora. sí, eso pasa. En realidad estuvo trabajando ese estrés en el cuerpo, ¿sí? Y lo que pasó fue que en su momento no salió a relucir, pero por eso nosotros los decodificadores sabemos qué tenemos que ir a buscar y cuándo lo tenemos que ir o sea, desde cuándo, desde qué momento lo tenemos que ir a buscar, tenemos que ver bien eso, ¿sí? Ujú. Por eso nosotros En ese sabemos. proceso, En ese proceso, ¿qué papel juega en la persona, no sé si llamarle en paciente o cómo es el nombre que ustedes le dan? ¿Es un rol pasivo o es un rol activo en esta terapia el que tiene la persona? Mira, en principio los que hablamos somos nosotros, los terapeutas, y nosotros somos los que vamos a buscar y el paciente solo responde y, bueno, nosotros como que buceamos en el inconsciente del paciente para que el paciente pueda abrir esa carpeta en el inconsciente y pueda ver eso que nosotros le decimos que vivió, pero que él hasta ahora no se estaba acordando, ¿sí? Y por eso el paciente cuando lo recuerda se asombra tanto, ¿sí? Porque dice, wow, ¿cómo sabías vos lo que yo había vivido? Si yo no me acordaba.
y no me acordaba para nada, por ahí Ujú. te dice. Nunca me hubiese dado Sí. cuenta que era eso, nunca hubiese pensado que era eso, ¿sí? Y Ujú. realmente se van con muchísimo alivio, muy, muy felices. Y te cuento que no hay nada que no se pueda desprogramar, decodificar. Todo es absolutamente decodificable y desprogramable, absolutamente todo, ¿sí? Solo se Aunque necesita esté la guardado persona. bajo 7 llaves, que una vez cree que ciertas cosas las guardó bajo 7 llaves. Sí, sí, sí. Para los decodificadores no hay nada guardado bajo 7 llaves. Perdimos por la conexión. A ver, Moni. Ahí está. Sí, Hola, hola. sí, sí, te Ahí escucho. volvimos. Se Sí. había, se había congelado la imagen. Nos Para decías que nosotros para ustedes no puede hay estar, nada que esté escondido bajo 7 llaves. puede estar bajo 7 llaves, pero nosotros llegamos. Si el paciente quiere, solo tenemos que Ujú. contar con que el paciente nos dé la autorización y quiera. Si el paciente quiere, nosotros llegamos a buscarlo y encontrarlo, ¿sí? Buceamos en el inconsciente y lo encontramos. Ujú. ¿Puede llevar mucho tiempo esto o suele ser rápido? Mira, a veces en una sola consulta. Nosotros siempre decimos que mínimo son 2 consultas, ¿sí? Pero puede ser No, pero es que muy se necesiten rápido. más, sí, es muy rápido. La decodificación es muy rápida. Comparando, digamos, comparando, por ejemplo, no sé, digo, con un psicoanálisis o con una terapia tradicional, que por ahí a uno le lleva un montón de años Mira, tratar de Gaby, entender mira, Gaby, nosotros situaciones o de dónde viene tal cosa. recibimos gente que estuvo 20 años, 27 años, 30 años con psicoanálisis y en una consulta resuelven lo que no resolvieron en esos 20, 30 años, ¿sí? Y esto es una constante, es de todos los días Ujú. para todos los decodificadores, ¿sí? Cuando nos reunimos en Ateneo siempre sale a relucir. Incluso, bueno, muchos psicoanalistas estudian decodificación porque reconocen que sus pacientes en una consulta pudieron resolver lo que no hubiesen resolvido, no hubiesen resuelto, perdón, no hubiesen resuelto en Sí. años, ¿sí? Porque Ujú. realmente funciona de esa manera, pero no es porque no sean buenos psicoanalistas, pueden ser excelentes, pero en el psicoanálisis no te enseñan a qué tenés que ir a buscar qué conflicto psicológico Claro. vivió la persona y qué tenés que ir a buscar. Y si vos no sabés qué tenés que ir a buscar, no va a aparecer nunca, porque Ujú. justamente esto se logra con la terapia de decodificación y no con otra. Por lo tanto, Sí. un psicoanalista puede ser el mejor, puede ser excelente, pero no es decodificador biológico. Si no es decodificador, no va a encontrar lo que nosotros buscamos, lo que nosotros encontramos, porque no está preparado para eso, Claro. ¿sí? O sea, cada Ujú. uno con lo Y te suyo. puedo llevar te puedo llevar a un terreno más personal, Moni. ¿Cómo llegaste vos a recorrer este camino? ¿Qué es lo Mira, que te motivó? yo hace ¿O qué es lo desde que te mi llamó la atención? Yo hace desde mis 17, 18 años que estoy en la búsqueda, que estudié diferentes terapias complementarias y siempre me faltaba algo, me faltaba algo, me faltaba algo. Y bueno, en un punto sentí que dije, bueno, nada me va a terminar de conformar porque yo sigo estudiando diferentes terapias, me sigo perfeccionando y sin embargo sigo buscando como que me falta algo. Quiere decir que, bueno, ya debo ser así yo, que no me alcanza. Porque todos me decían, no puede ser que nada te Ujú. alcance hasta que encontré la decodificación biológica de tanto buscar y dije, esto es lo que yo quería. Al principio yo era la única acá en Argentina y venía gente de todas partes del mundo a atenderse conmigo. De hecho, tengo testimonios desde los lugares más inimaginables del mundo. Y, y la gente viajaba. Yo no atendía por ningún otro medio, no existía la videollamada, ni Instagram, ni Zoom, ¿sí? En un momento había Skype, pero aún así yo me resistía Ujú. a atender de esa manera, así que la Era gente todo tomaba el presencial. avión y viajaba. Llegó un momento que yo no tenía vida porque trabajaba de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Ni siquiera me podía ir de vacaciones porque no podía dejar mis pacientes. Entonces me perfeccioné y con la experiencia que yo ya cargaba conmigo y mi perfeccionamiento, entonces pude comenzar a dar clases de decodificación biológica y así es que ahora formo terapeutas en decodificación biológica y en otras terapias complementarias a la decodificación también y entonces ahora sí se puede derivar pacientes y yo prácticamente atiendo muy poco, muy raro que atienda a un paciente porque no tengo tiempo, porque no me da, pero sí derivo a quienes fueron mis alumnos, por lo Ujú. que mis alumnos, además como yo estoy en varios programas y siempre estuve en programas de radio, estuve 6 años en Radio 10, ahora estoy ¿se puede nombrar Ujú. ahora dónde estoy? Estoy
Estoy en Sí, mantra ahora. Estoy en mantra los viernes a las 16 horas. Entonces, ahí se acaba de dar vuelta la cámara. sí, se dio vuelta la cámara. No sé qué pasó. A ver. A ver, toca Sí, arriba, espérame un segundo. arriba el ángulo izquierdo. El ángulo izquierdo arriba y ahí vas a dar vuelta a la cámara. El ángulo izquierdo arriba de la pantalla. La estoy tocando, pero. A ¿No se ver, da vuelta? ahí está. No, 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 no se dio vuelta. ahí está. En Ahí el está. ángulo arriba viene, ahí Sí. está, ahí te No, tenemos de nuevo. abajo. Estaba abajo. El ángulo estaba abajo. Ah, bueno, por ahí, claro, según qué teléfono yo lo tengo Estaba arriba. abajo a la derecha. Estaba intentando tocar, pero Nada que ver entonces. no sé por qué se dio vuelta. No toqué nada. Te juro que no toqué nada, pero bueno. Eh, Pasó solo, tiene vida propia tomó. sí, Bueno, yo de paso aproveché ahí y me fijé también algunas preguntas, uy, justo ahora entró otra, pero nada, después te la transmito, terminá de cerrar sí, esta y idea y te te quería, paso bueno, la otra. y la realidad es que a partir de que ya comencé a preparar profesionales, ahora, bueno, además como yo estoy en muchos medios, realmente la demanda es muchísima y por suerte todos mis alumnos tienen mucho trabajo, tienen muchos pacientes o consultantes, ¿sí? Vos me preguntaste cómo lo llamábamos, Ujú. lo podemos llamar pacientes o consultantes, dependiendo. Consultantes. Sí, Ujú. consultantes y realmente todos con muchísimos resultados muy óptimos y toda la gente muy contenta. Incluso cuando hago algún taller siempre o un curso, siempre hay alguien que da la devolución y dice, yo vine porque me estoy atendiendo con una decodificadora de tu grupo y realmente estoy muy contenta y bueno, es muy gratificante. Y también te quiero contar Sí. que ahora ya estamos por dar un taller que es muy, muy lindo, muy sanador, que es el taller de sanación del niño interior, ¿sí? ¿Qué Donde es eso? ahí es maravilloso, porque realmente uno cree que porque quizás ya es adulto y tiene, obviamente, tenemos problemas muchos más importantes que cuando éramos chicos. Pero vos fíjate que un problema, cuando vos tenías 5 años, ¿sí? Si tenías un problema porque se te había roto un juguete, era tan importante como ahora Ujú. si se te rompe un electrodoméstico, por ejemplo, ¿sí? Sí. Estoy haciendo esa Sí, o más comparación todavía por ahí, ¿no? o Sí. más todavía, ¿sí? Porque hoy en Sí. día podés decir, bueno, no sé, quizás este electrodoméstico ya estaba para cambiar, veo cómo hago para comprarme Sí. otro, suponte, pero sin embargo, en ese momento, cuando eras chica, era un drama tremendo. Entonces, eso quedó en Ujú. nosotros. Y estoy diciendo eso como puedo decir infinidad de conflictos que podemos haber vivido, que todos vivimos, por más que me digas, yo tuve una infancia maravillosa, nadie tuvo una infancia tan maravillosa como para no haber vivido un solo conflicto. Y todos los conflictos siguen adentro nuestro, porque cada una de nuestras edades está intacta adentro nuestro. Al punto tal que también cuando trabajamos con hipnosis de regresión, que no vamos a hablar de eso ahora, pero a veces es necesario trabajar con esta terapia, que obviamente si el paciente está de acuerdo, eh, vemos que la persona llega a una edad de la niñez, sea un hombre o sea una mujer, y está con las emociones a flor de piel como si fuese ese momento. Entonces quiere decir que tenemos un montón de situaciones sin haber sido sanadas. Entonces, vos fíjate que a todos nos pasa o nos pasó, ¿sí? Que quizás nos sentimos muy buenos para algunas cosas, muy valientes y muy osados para algunas cosas de la vida, y para otras que son más simples, no nos animamos o no podemos, o estamos trabados, frenados. Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Puedo con esto que es Sí. mucho más importante y no puedo con esto otro que cualquiera puede y es una pavada? Bueno, Ujú. muy probablemente viviste una situación en la infancia donde eso hace que hay algo dentro tuyo que te hace acordar que vos de eso no vas a poder, ¿sí? Porque no sanaste esa niña que estaba dentro tuyo. Entonces, por eso nos encontramos en la vida con situaciones que decís, pero es una pavada a comparación de todo lo que yo hago en mi vida. ¿Cómo puede ser que con esto yo no pueda? Mismo te lo dicen otras personas, vos no podés con eso, vos que podés con Sí. esto otro y con aquello, sí, ¿cómo no podés con esto que es tan simple? Bueno, entonces ahí preguntémonos si realmente no hay algo para sanar que está dentro nuestro. Y tenemos todas las edades de todos los niños que fuimos, ¿sí? Desde el vientre de mamá en adelante,
Tenemos todas esas edades, todos esos tiempos y quizás son muchas cosas por cada edad, sin haberlas resuelto todavía. Y no nos acordamos, Ujú. pero nos lo hace acordar todo el tiempo ese niño, esa niña que está dentro nuestro, porque es como si nos tirara así de la ropa y nos dijera, vos eso no lo hagas porque no podés, o porque acordate que cuando hiciste eso alguna vez, algo parecido, te sentiste mal, o sufriste, o pasaste vergüenza, o lo que sea, ¿sí? Ujú. Y el hacer consciente eso, el darse cuenta de eso, ahí llega la liberación y Cuando la trabajamos, superación de eso cuando también. trabajamos con las etapas de esos niños que estuvieron adentro nuestro y los liberamos, realmente te puedo asegurar de que hay un antes y un después. Por eso este taller es un taller también que en realidad tanto el de duelo como el de abundancia económica, como el de niño interior, en realidad los hice porque había gente que le llevaba un par de consultas, 2 o 3 consultas, trabajar todo esto cada uno, y que es una constante, que todos necesitaban trabajarlo. Entonces dije, bueno, esto lo voy a hacer a modo de que Sí. tenga posibilidad toda la gente de hacerlo, más allá de que no venga una terapia de decodificación que pueda decodificar todos estos aspectos. Como también el Sí, tema de me pareció obesidad. interesante. Sí, ahora pasamos a ese tema. No, me pareció interesante el ejemplo que habías dado con la ruptura, por ejemplo, de un juguete, ¿no? Porque uno cuando piensa en esos conflictos o cosas que te marcan en la infancia, por ahí directamente uno piensa en abusos, en violencia, pero hay cosas mucho más pequeñas y que por ahí uno tiene como perdidas allá, que ni se acuerda y que también te marcan. Por eso Sí, me por quedé supuesto. pensando en el ejemplo que habías dado, ¿no? Como por ahí, sí, que se te rompió un juguete, no sé, algo mucho más Sí, por supuesto más también en el, trabajamos no sé, por ahí liviano, ¿no? Si lo más comparamos con las otras común, pero tan situaciones que estás terrible que puede diciendo, llegar más a ser. común. Sí, y tan Ujú. tremendo que puede llegar a ser y que puede estar nos puede haber marcado. También, por supuesto, trabajamos con abusos y con violencias y ese tipo de cosas, por supuesto que sí, pero voy a las cosas más comunes que la gente no piensa y no se da cuenta que están ahí trabándonos en la vida. Imagínate, mira, para una niña, ¿sí? Que se le rompió, le robaron su muñeca cuando tenía, no sé, Sí. 4, 5, 6 años, puede llegar a ser el equivalente emocional de una madre que tiene un problema grave con un hijo. Porque en ese Upa. momento, para esa niña, representaba emocionalmente lo mismo, ¿sí? Entonces, Ujú. claro, vos lo mirás desde adulta, mirás para atrás y vos decís, ¿qué me importa ahora que se me rompió la muñeca? ¿A quién le importa la muñeca? Claro, a la adulta no le importa Claro, nada. pero ¿qué significaba la muñeca para ella? ¿Qué significaba la muñeca para esa nena? ¿Y cómo está esa nena con respecto a Ujú, esa muñeca todavía? ¿Sí? Que quizás nadie lo entendió y le dijo, ay, ujú, bueno, es una muñeca, no pasa nada. Pero para esa nena era muy importante esa muñeca. Lo mismo un varón con un autito, por ejemplo, ¿sí? ujú. Y parece Sí, una a mí me pasó pavada. una vez, Pero mi hija se olvidó su juguetito, su perrito que lo llevaba a todos lados, la chica estábamos de viaje y se lo olvidó en el lugar anterior, nos tuvimos que recorrer 200 kilómetros para recuperarlo, porque a mí se me ocurrió decirle, bueno, te compro otro. Y ella llorando, tenía, no sé, no, 3 años, 4, me decía, no, ¿cómo otro? Yo lo quiero sí, a él. O sea, claro, no era el sí, muñeco, era la relación que claro. tenía, no era el muñeco en sí. Sí, porque es lo mismo que vos te olvides a tu hija y que alguien te diga, no importa, comprate otra. No, no te puedes comprar otra, es Claro, a tu hija. Bueno, es lo mismo para un me hizo chico. sentirla peor, pero bueno, me dio una lección también. Sí, 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 bueno, sí, nos pasó alguna vez a todos de alguna u otra manera. Lo que pasa que, claro, y ahí es donde uno se da cuenta la emoción que tienen los niños, que de grande uno lo mira como adulto y cree que es una nimiedad, pero en realidad es algo muy importante. Seguro, seguro que sí. Y me habías hablado de taller de obesidad, ¿eso Sí, también lo trabajan? sí, trabajamos con el taller de obesidad, donde, ¿De qué manera? mira, decodificamos los conflictos que nos lleva a tener sobrepeso o a tener efectos rebotes continuamente cada vez que bajamos y volver a aumentar. Y también trabajamos con la banda gástrica virtual que se implanta a través de hipnosis. Y todo esto se está haciendo a través de la plataforma Zoom. ¿Sí? En Sí, esta ¿y oportunidad, cómo es eso? Porque uno piensa en banda gástrica, uno piensa en una intervención quirúrgica. no, mira, de hecho la intervención quirúrgica mucha gente se la hizo y vuelve a engordar, vuelve a recuperar el peso que perdió incluso más con efecto rebote. Otros Ujú, hasta les salta la banda, ¿sí? Eh, ujú, y a otros, por supuesto, les da resultado, ¿no? Como todo, pero muchísima gente ujú. viene a consultarnos que
no les resultó la cirugía. ¿Por qué? Porque en realidad te están dejando estómago de flaco, pero cabeza de gordo. Porque no se nos arregló el chip de nuestro cerebro. Dijimos que el cerebro es nuestra computadora, es nuestro control de comandos. Si vos querés mover un brazo, es el cerebro que da la orden. Si querés mover una pierna, hablar, es lo mismo. Es el cerebro que da la orden. Si no modificamos el chip que tenemos en el cerebro, por muchas cirugías que nos hagamos, no van a resultar en línea general, porque no modificamos ese chip. Entonces, lo que se hace es una banda gástrica virtual a través de achicar desde el cerebro lo que hizo que el estómago esté agrandado. Bueno, ahora lo achicamos, pero desde el cerebro, desde el control de comandos, ¿sí? Por eso se llama banda gástrica virtual, donde se le pone una banda al estómago, pero desde el control del cerebro. Mira, Interesante. cuando decimos, cuando vos tenés un problema con tu computadora y demás, podés decir a lo mejor que llamás a un analista de sistemas, ¿sí? Nosotros somos analistas de sistemas cerebrales. Sí, y todo pasa por ahí, todo pasa por ahí. Es como vos decís, nuestro lugar de comando, ¿no? El centro de control. Moni, en chat vamos finalizando por cuestión de tiempo. A ver que entró otra pregunta más, voy a ver si tiene que ver con esto. Sí, también tiene que ver justo con lo que te iba a decir como para ir cerrando. Pedían datos de cómo contactarte. Vos ya lo habías dicho el WhatsApp, si lo querés repetir, y de Sí, qué forma, ¿no? sí, La gente también puede ponerse sí. en contacto con el instituto. Sí. 11 40 99 Ujú. 24 20. 11 40 99 24 99. 20 es el WhatsApp, solo escrito. Escriben, envíen directamente si pueden el nombre y apellido, porque si no se los agenda inmediatamente no se puede seguir un hilo de conversación, entonces se hace difícil. Ujú. Por eso siempre se les pide nombre y apellido. Y únicamente WhatsApp escrito porque no se atienden llamadas, ¿sí? Solamente por escrito, al 11 40 Perfecto. 99 24 20. Y mi nombre es Moni Francese, para los que me van a buscar en las redes sociales, recuerden que es primero con Z y después con S. Bueno, lo deben estar viendo seguramente. Sí, perfecto. Bueno, y decirle a todos los que nos están acompañando en este vivo y algunos, bueno, hay mucha gente que por cuestión de tiempo puede entrar un ratito, se va, vuelve a entrar. Bueno, que todo el vivo completo lo vamos a estar subiendo también a Instagram, va a estar en mi muro, seguramente en el de Moni también, para Sí. que puedan volver a verlo completo, y abajo va a aparecer escrito también todos los datos de cómo poder ponerse en contacto, y el WhatsApp también fundamental para contactarlo. ¿Y algo que quieras agregar, Moni? No, simplemente decirles Charlamos de todo. que el mundo necesita decodificadores biológicos y nos necesita a todos nosotros. Y que realmente, de verdad, pidan los audios de cada uno de los cursos, que van a ver que lo que se siente y que nadie vuelve a ser la misma persona que cuando ingresa a nuestros cursos. Y que, bueno, que en este momento el curso de decodificación biológica está con un arancel realmente increíble y único, al punto tal que estamos manejando el mismo valor que a mitad del 2018, y que ceñiendo se congela el valor para todo el año que viene. Más no podemos dar. O sea, ya es realmente poniéndonos en la situación, y que se va a dar, Sí, en sabiendo que es un principio, momento especial, ¿no? Para todos. en principio se va a dar a través de la plataforma Zoom. Si nos permiten abrir el instituto para marzo, se dará también, además de Zoom, se dará presencial, pero como no sabemos, nosotros el instituto está cerrado por el momento, estamos dando todo por Zoom. La verdad que está resultando de manera maravillosa. Ojalá. Nos sorprendió a todos esta nueva normalidad, ¿no? Sí, Cómo pudimos sí, encontrarle también cosas positivas, que sí, uno a veces por falta de tiempo, hasta lo mínimo, ¿no? Decir, no tengo tiempo para movilizarme hasta sí, tal lugar para hacer tal curso. Y ahora te sí. encontrás con que desde tu casa, en Sí, un rato además, que te haces, ahí además podés hubo justamente adquirir información. mucha gente agradecidísima, porque está pudiendo cursar gente de otros países y de otras provincias que antes no podían, porque antes viajaba mucha gente, pero no todo el mundo tenía la posibilidad de además pagarse el boleto. Entonces ahora Claro, pueden, y alojarse en algún lugar sí, y todo, por también todo eso. supuesto. Entonces ahora pueden cursar perfectamente,
y están agradecidísimos. Así que muy contenta con eso también por el momento. Bueno, Moni, un gusto conocerte, un gusto esta charla y bueno, Gracias, vamos a seguir en igualmente. contacto y les reitero a todos que van a poder ver este vivo completo en el muro de Instagram. Te mando un beso Gaby, grande, Moni. Gaby, gracias, gracias, Gracias. gracias. Besos y abrazos del alma para todos, para vos y para Lo todos. mismo. Gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.